del condado de Miami-Dade están en riesgo de desalojo tan pronto como este sábado que termina la moratoria por desalojo. El sábado 31 de julio vence esta moratoria por desalojos para quienes habían sido afectados por el COVID-19. La medida estaba vigente, recuerden, desde el 4 de septiembre del año 2020 y fue prorrogada varias veces para evitar que estas personas impactadas por el coronavirus, por esta pandemia, quedaran simplemente sin hogar por no tener la capacidad de pagar la renta. El condado de Miami-Dade, como les dije, tiene cerca de 188,000 inquilinos que están en riesgo de ser desalojados a partir del 1 de agosto, y muchas personas ni siquiera saben o juegan de alguna manera con esta situación, creyendo que este nuevo pico de la pandemia va a volver a extender esta moratoria, de la cual quedan solo horas, días para que se venza. Bueno, déjame explicarte, Wendy, que muchas de las personas, y yo lo he notado, ha sido muy irresponsable de parte de ellos, porque aquí todos tenemos cola que nos pise. Y una de las que, vulgarmente hablando, ¿no? En el sentido es que hay personas que si tú no me pagas a mí, yo no puedo pagar. Exacto. También. Entonces, creo que la irresponsabilidad es no dar la cara. Como yo hablaba en muchas ocasiones con el abogado José Campagnoni, es el no enfrentar la situación, el problema que tú estás viviendo o que la persona está viviendo, y creen que el gobierno lo va a resolver todo. Y al final, el problema es que estuvimos también con la juez de Hialeah, de la parte civil, Milena Abreu, hace como 4 semanas atrás o 3 semanas atrás, donde decía ella que el 31 de julio iba a ser el último extensión que daba el gobierno para hacer lo que le llaman el eviction. Pero el detalle grande es que hay muchas personas que creen que meter una solicitud, no, a mí no me pueden votar, y el dueño tiene que estar. Hay muchas personas que viven de lo que es la renta, que personas mayores que a lo mejor no reciben un buen capital del retiro de ellos, y que el único ingreso que tienen es la parte de lo que rentan esas propiedades. Pero no lo están recibiendo. No lo están recibiendo, y las personas están haciendo caso omiso a toda la responsabilidad que deberían de tener. Y creo que esto se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque el 1 de agosto decía la juez que como no había ninguna extensión, tú como propietario, y lo aclaró de una manera tan clara, tú puedes demandar a la persona, llevarlo a la corte, hacerle un 3-day notify, o con un abogado hacerle lo que es lo correcto. A lo mejor en el momento ganas la situación, porque cuando te enfrentas en la corte, o sea, las cortes están abiertas para hacerlo. El problema es que la policía, el gobierno no va a ejecutar demandarle a la policía, al condado, porque es del condado, para hacer una evicción, para sacar a la persona de la propiedad. Pero va a estar pendiente hasta que se pueda hacer. Exacto. Y una de las cosas, que hay muchísimos casos, y hablaba que en el Doral habían demasiados casos de personas que tenían que desalojar a partir del día 1 de agosto. ¿Por qué? Porque ya se cumplió, ya pasó la parte, y yo creo que hubo de parte del gobierno de los Estados Unidos, que ha sido demasiadamente generoso, y que las personas, como no era un capital para ellos, sino para el propietario de la propiedad, o sea, el landlord, le generaba desinterés, e incluso, aun cuando aplicaron, no dieron informes correctos para que eso se sometiera, para que eso avanzara. Y creo que esa negligencia es lo que tiene a muchísimos de los propietarios al borde también de un colapso. ¿Por qué? Porque eso te va mermando el capital con el que tú puedes trabajar. Y creo que hay una manera tan mal del tenant, o de la persona que está rentando, de manejarlo de una forma incorrecta, porque cuando tú le rentas a una persona, tú quieres que esa persona viva en tu propiedad. Tú quieres que esa persona se mantenga mucho tiempo en tu propiedad, para que no estar cambiando al inquilino. Entonces tú
tú hubieses llegado a un tipo de acuerdo para poder mantener esa persona en la renta. Número uno, lo que decía el abogado José Compagnoni, llegar a un acuerdo porque a lo mejor tú puedes hacer la gestión, ¿no? Tú puedes ir haciendo la gestión para que ese dinero te lo pudieran pagar, se lo pudieran pagar y aplicarle a la renta de la persona. Pero hay personas que con una simple carta, a lo mejor también lo comenté con Compagnoni en una vez que estuvimos en la radio, donde la persona, oye, a lo mejor no le mandes todo el total del pago, pero sí algo razonable. Un acuerdo. Llegar a un acuerdo y decir, bueno, no te puedo pagar, Miguel, no te puedo pagar los $3,000 que te pago mensual, pero a lo mejor te puedo pagar 1,800 por ahora para mientras esta situación pasa. O sea, a momentos de acuerdo. Mira, no te voy a, no te puedo, te voy a pagar 3 semanas tarde porque el pago que tengo no me entra o no llega, o el unemployment me paga 15 días y en los primeros 15 días voy a pagar la comida. O sea, a buscar la forma de llegar a un acuerdo, porque los bancos no están esperando a los propietarios. No, entonces quiere decir de que esto a partir del día 1 de agosto, y déjame decirte una cosa, le quiero hacer un llamado muy cordial a todas aquellas personas que estén escuchando nuestro programa en Radio Luz 1450 AM 101.9 FM, que tengamos o que tengan aquellos dueños muchísimo cuidado, porque en este momento de pandemia la agresividad, y por eso hemos tenido hasta psicólogas aquí con nosotros, porque tú puedes llegar con una autoridad a querer mover ese inquilino y ese inquilino puede salir con un arma, como ha sucedido anteriormente, y te puede disparar, te puede matar, o de lo contrario, tú como propietario ves a la persona que no tiene la manera de quererte pagar y no tiene la manera de quererte ir. Qué horrible es ese momento, tú como propietario, que tú ves una persona que está viviendo en tu propiedad y que tú no la puedes sacar. Bueno, pero en ese momento tienes que mantener mucha cordura y mucha responsabilidad, porque puedes tener consecuencias graves. Y una de las primeras consecuencias graves, tú como propietario, es que tú puedes hacer una reacción que te pueda perjudicar, puedas herir a la otra persona, y esos términos han sucedido aquí en el condado de Dade, y por eso es que llamo a nuestra radio escucha a tener mucha serenidad, mucha paciencia, a partir, como lo decía la juez Milena Abreu, mucha responsabilidad de cada uno de nosotros. Y también yo creo que aquí aplica el no tomar la justicia por sus propias manos, es correcto, ya que según la ley de la Florida establece que es totalmente ilegal que un propietario desaloje a un inquilino por su propia cuenta, por lo que no está permitido, por ejemplo, hacer cosas tales como cambiar la cerradura de la puerta, cancelar los servicios públicos de la casa como lo que es la luz, el agua, o retirar a la propiedad al inquilino y darle una amenaza como las que les acabamos de decir anteriormente. Eso es algo totalmente ilegal. Déjame aclarar también una cosa importantísima, Wendy, que el eviction de una propiedad no es el mismo eviction que de un negocio. Correcto. A veces el negocio no hay alternativa. Lo único que se le presenta al juez es que esa persona te ha dejado pagar y no hay motivo porque tú estés dentro de esa propiedad. Entonces al dueño de la propiedad le dan la habilidad de poder pasar la llave en ese momento. En una propiedad tú tienes que esperar a que se haga el eviction hasta que llegue la persona, la policía en el dado caso, o que la persona de buena voluntad se retire de la propiedad. Entonces yo creo que hay que tener mucha serenidad, porque esta situación que vamos a empezar a enfrentar a partir del día 1 de agosto va a ser muy difícil, y sobre todo, Wendy, que ya el gobierno no puede dar marcha para atrás. O sea, no puede decir, bueno, vamos a esperar otros 6 meses más o otro mes más, porque acuérdate que estos dueños tienen que pagar renta, tienen que pagar mortgage, mira, 9 meses en esta moratoria. Más, Wendy, cuidado más. Y yo conozco y vivencias que hay personas que tienen desde el mes de marzo de estar incumpliendo de marzo del año pasado. Desde que inició la pandemia. Desde que inició la pandemia.
quiere decir de que esta situación ya se sale del control de decir es la pandemia. Acuérdate que aquí el gobierno ha dado unemployment, ha dado ayuda financiera, cheque de estímulo, hay lugares donde han podido ir a recoger comida, hay personas que están haciendo Airbnb en las propiedades y no están pagando la renta. Quiere decir que, o sea, que lo que te quiero decir que rentan las propiedades y ellos están cogiendo el dinero y no se dignan a ayudar a pagar la renta. Entonces, esos detalles a uno como propietario te molesta, porque tú dices, bueno, imagínate, si le están dando todo tipo de ayuda, el gobierno de Hialeah, por ejemplo, y el condado y a nivel federal, está dando unas bonificaciones para que estas personas puedan cubrir la renta y que tú veas que no. Entonces uno como propietario, la única opción que te queda es hacer el eviction, a sacar a estas personas porque no vas a poder enderezar de ninguna otra persona, de ninguna otra forma. Hay personas, imagínate, que te debe 16 meses de renta. ¿Cómo tú vas a tener algún tipo de consideración o llegar a algún tipo de acuerdo cuando tú sacas los números? No son números que puedan ser absorbidos, pues absorbido la palabra. Sí, que puedan ser asumidos. Que la suma la responsabilidad un tenant de una propiedad. Entonces, las reacciones tanto del dueño, la desfachatez del inquilino versus el dueño, hay reacciones que van a ser incontrolables, Wendy, a partir del día 1 de agosto, aunque necesitamos mucha ayuda de psicólogos. Vamos a ver si podemos traer a la doctora Maritza y que nos pueda ayudar. Mira, que nos preguntó de qué tema, hay que pasarle ese tema, porque a partir del día 1 de agosto, creo que es domingo, ¿no? El 1 de agosto es día domingo. Es domingo, quiere decir que esto va a ser el día 2, que va a ser el día 2 de agosto, que va a empezar a hacer prácticamente a ejecutarse todas estas acciones. Así es, bueno, y una noticia no muy buena.